El material que vamos a ver tiene la última actualización de las guías. En general, en Argentina nos basamos en lo que da la Asociación Americana del Corazón, que es la más conocida como la AJA, donde ha incorporado los últimos lineamientos básicos que en el desarrollo ahora lo vamos a ver. Algo que creo que este año lo que más ha incorporado justamente fue las obstrucciones de vía aérea donde se cambió la maniobra, que ahí les va a quedar muy claro en en esa pasada. Bien, siempre que estemos en presencia de una persona que a la vista de ustedes no responda, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es evaluar la escena. Cuando hablamos de evaluar la escena es que ustedes en primera instancia no corran peligro ante la víctima, ¿sí? Sea distintas situaciones que después las vamos a desarrollar si quieren, sobre todo el personal que está en actividad puede conocer, Mira, sobre José, todo los operarios. te interrumpo un segundito. Acá me están diciendo en el chat que hay muchos que no ven la pantalla. A ver si podemos. Puede ser, la pantalla está saliendo bien porque nosotros tenemos una doble, puede ser que tengan que ir a a la imagen de abajo porque está en pantalla completa. Fíjense, ¿no? Claro, si están desde el celular, prueben deslizarlo para la derecha o para la izquierda, a ver si les Exacto, aparece, por favor. eso puede Que ocurrir. nosotros pues, estamos de otro dispositivo y estamos viendo que se vea bien. Y si no, pueden probar salir y volver a entrar, que yo los admito. Hay gente que está diciendo que lo ve perfectamente, claro. Prueben eso, los que no lo pueden ver, salgan y vuelvan a entrar, que yo los admito. Continuamos, Listo, Natalia. José. Bien, como les mencionaba recién, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la evaluación de la escena, seguidamente comprobar la respuesta. Esto es algo muy sencillo que no es que tenemos que tener toda una lectura previa. Si ustedes lo asocian con sentido común, todo lo ejercitamos todos los días de la vida hasta cuando nos cepillamos los dientes. Vemos de prender la luz para podernos saciar, evaluamos que nada nos pase, ¿sí? Y nos alineamos para el trabajo. Esto es similar, pero si estamos en presencia de una víctima, comprobamos qué cosa, la respuesta. O sea, cuando hablamos de la respuesta, si a la vista de nosotros responde una persona o no responde, que ahora lo vamos a ver en el desarrollo. Y obviamente, cada secuencia que tenemos una persona que a la vista de nosotros no está bien o no responde, siempre tenemos que llamar al sistema de emergencia, que en cada uno de los casos va a llamar el número que tenga asignado. Por lo general, como número patrón, en Buenos Aires se usa el 107, pero después, si ustedes, esto es accidente laboral, van a tener el ingreso a través de, en el caso de nosotros, de nuestros números que le brinda Serena, que de hecho está muy interactiva la aplicación y es importante que la tengamos instalada porque se los digo desde el lado de la emergencia, que hace muchos años que lo ejerzo, y justamente la premisa de una persona que puede estar descompensada es estar comunicada con la emergencia, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver una situación, lo pongo ahí para que todos lo puedan ver. Ahí vemos, esperemos que puedan estar todos observando la pantalla, dos amigos que se encuentran, esto es en un hall de aeropuerto, pero puede ser en el trabajo, en donde sea o en la vía pública. Lo importante de esto es identificar rápidamente si la escena está segura
¿Cómo saber si la persona responde o no responde? Muchas veces habrán escuchado y habrán dicho que lo mejor es buscar el pulso carotidio. Es cierto, lo que trabajamos en salud y en emergencia, el pulso carotidio es importante para saber si hay latido cardíaco. Pero la realidad, cuando la escena está desbordada o nos agarra de sorpresa, es poco probable que podamos ubicar rápidamente el pulso carotidio, no porque no tengan la expertise, sino porque la escena es relevante en ese momento. Entonces, la experiencia nos ha dicho a todos que el mejor mecanismo de respuesta es golpear fuertemente la clavícula o golpear en la zona clavicular o apretar el hombro, que es lo que ustedes están observando con Antonio, que está en el piso, y su amigo Eugenio desesperado no sabía qué sucedía. De hecho, vamos a ver ahí en el desarrollo pequeño que hacen, que en el acto seguido ya van a ver que el sistema de emergencia arriba a la escena y toma cartas en la situación, y Eugenio se preguntaba si lo que había hecho con su amigo Antonio estaba bien o estaba mal. Quiero que lo vean, el desarrollo, y después les hago la síntesis. Es muy breve y explica lo que debemos hacer en la vida cotidiana. Antonio, ¿estás bien? ¿Estás bien? Necesito ayuda, señorita. ¿Cómo se llama? María. María, por favor, llame a emergencias. De acuerdo. Sé dónde hay un DEA. Bien, tráigalo. No respira. 1, 2, 3, 4, 5. No estoy seguro de haberlo hecho bien. Claro que sí, lo ha hecho muy bien. Al practicar la RCP ha ayudado a su amigo hasta nuestra 19, llegada. 20, 21, 22, 23. Tras una emergencia podría tener dudas igual que Eugenio. ¿Lo hice bien? ¿Debería haber hecho algo de otra forma? ¿Hice bien la RCP? Es normal dudar o cuestionarse a uno mismo o nuestras habilidades. Este entrenamiento le dará confianza y lo ayudará a superar sus dudas para entrar en acción. Es mejor intervenir que no hacer nada. Así aumentará las probabilidades de supervivencia. Y por supuesto que es importante la participación de una persona al lado de una víctima, porque si esa persona realmente está entrando en paro cardíaco, cada uno del que esté presente le puede salvar la vida tomando esas primeras iniciativas como la que vimos en el video. Vamos a ver a continuación cuándo deberíamos reanimar como veíamos y cuándo no, que es muy sencillo el paso. ¿Qué deberíamos hacer? Cuando la persona no responde, mírele el pecho durante 5 segundos, pero no más de 10, para ver si respira. Si a la vista de ustedes la persona no respira, se reanima. Si están en duda, también se reanima, porque daño mayor no le vamos a causar, tal cual lo marca la ley 26.835 en su párrafo más importante, que de hecho ha sentado en Argentina mucho precedente a posterior a la jurisprudencia que tiene sostenida el juicio a Fernando Báez Sosa. Y de hecho ha contribuido mucho a la sociedad esta situación, donde Virginia Pérez Antonelli participó de la reanimación de Fernando y por supuesto su vida había caducado, pero si hubiese tenido una probabilidad de vida, Virginia lo podía haber salvado. Por eso es importante que todos participemos, ¿sí? Dentro de que la escena esté segura en una reanimación. Si la persona respira, que a lo mejor puede haber sido hasta un desmayo que está recuperando, lo importante es no dejarlo de cúbito lateral. Siempre es mejor ponerlo Al comenzar con de las cúbito compresiones, en los primeros supino. minutos posteriores al Perdón, perdón, ¿eh? Pido disculpa que... Ahí está. Cuando la persona no responde, mírele el pecho durante 5 segundos, pero no más de 10, para ver si respira.
Como le decía, y les pido disculpas, si respira, lo importante es no dejarlo boca arriba o como decimos, de cúbito supino, ¿sí? Lo importante es ponerlo en posición lateral de seguridad, o sea, de costado. Puede ser a la izquierda o a la derecha. Lo importante es que la boca no quede hacia arriba, ¿sí? Eso es importantísimo a tener en cuenta. Si cuando uno lo pone de costado, o sea, lo lateraliza, la persona deja de respirar, lo volvemos a incorporar boca arriba y seguimos la reanimación. Lo importante es observarlo continuamente porque el cambio que puede hacer el individuo es dinámico. Nosotros no sabemos qué le está ocurriendo. Puede haber sido un desmayo como puede haber sido un paro cardíaco. Entonces, siempre estar atento a eso. Lo importante es que observar que la persona, si respira, no quede de cúbito supino. Vamos a ver la siguiente secuencia que nos puede encontrar de sorpresa. Y si eso ocurre, saber qué tenemos que hacer. Pueden parecer forzadas o débiles y podría pasar un tiempo entre una y otra, ya que suelen darse con una frecuencia baja. Pueden sonar como un resoplido, ronquido o gemido, pero no son regulares ni normales. Si una persona a la vista de ustedes ven que hace ese jadeo, ese resoplido, no hay que tener miedo a la reanimación, porque justamente uno puede ser engañado que piensa que ese individuo todavía está respirando. Pero los jadeos o esos resoplidos que vemos, como vimos en la imagen, que es de una sola secuencia, internamente la persona ya está entrando en paro cardíaco. Por eso, siempre que vean esa secuencia de un resoplido, de que una respiración no es continua, que se corta, siempre, siempre es mejor, ¿sí? Es iniciar las compresiones inmediatamente. Es más, mientras que estén comprimiendo, van a sentir ese reflejo porque es algo que le ha quedado metabólico, no es una respiración. Por eso todas estas secuencias, ante la duda, siempre es mejor la reanimación. Son un signo de paro cardíaco en alguien que no responde. Si no respira normalmente o solo jadea o boquea, necesita RCP. Descúbrale el tórax quitando la ropa. Toda reanimación, recuerden, así como dicen las guías de reanimación internacional, se debe llevar adelante con el pecho al descubierto, ¿sí? Piel a piel, que ahora lo van a ver en el desarrollo. ¿Por qué debemos comprimir sin esperar? Por la siguiente razón que lo vamos a ver Al en el comenzar con las desarrollo. compresiones, en los primeros minutos posteriores al paro habrá oxígeno en el torrente sanguíneo de la víctima. Debe iniciar la RCP con las compresiones para que se bombee la sangre oxigenada hacia el cerebro y el corazón. Si ustedes inician las compresiones inmediatamente en una persona que a la vista de ustedes no responde, es obvio que en el momento uno no sabe si está en paro cardíaco. Lo único que no encuentra es respuesta. Pero si se comprueba cuando llegue el sistema de emergencia que estaba en paro cardíaco, gracias a que ustedes tomaron la decisión inmediata de iniciar las compresiones, ese individuo va a tener alta probabilidad de vida a nivel del cerebro, que es el órgano más delicado que tenemos. Sus neuronas, justamente si no reciben oxígeno permanentemente a través de la sangre, que dentro del músculo cardíaco está oxigenada, ese órgano, o sea, el cerebro, pasado los 4 minutos, va a estar muerto y eso no se va a regenerar nuevamente. Por eso, siempre las reanimaciones la tenemos habilitada toda la comunidad porque es darle relevancia al cerebro. El corazón es más noble y tiene más tolerancia a la recuperación del latido cardíaco. Si eventualmente después
llega al sistema de emergencia y hace la reanimación avanzada. Pero con el cerebro no, por eso podríamos numerar infinitos casos que vemos continuamente en los medios de las muertes súbitas, que si alguien participa, el que está al lado de quien lo padece, la probabilidad de vida hoy en día se sabe que aumenta hasta el 40 al 45% si reanimamos rápidamente. Vamos a ver a continuación. Ubique el talón de una mano en el centro del tórax desnudo del maniquí. La primera mano se coloca lateral a la víctima en el centro del pecho, siempre posicionando el talón de la mano más hábil de ustedes. No es necesario que sea ni la izquierda ni la derecha, sino la más hábil, la más dominante, pero lo más relevante de lo que hablamos es buscar el centro del pecho, o sea, desde la línea del mentón o la pera, bajar en línea vertical hacia abajo y cruzar con una línea imaginaria en el corte de las axilas, que es lo que ustedes están apreciando en este momento, y de ese modo van a estar ubicando la mano en la posición correcta arriba del músculo cardíaco. Del tórax desnudo del maniquí sobre la mitad inferior del esternón. Coloque el talón de la otra mano encima de la primera. Asegúrese que los hombros estén justo encima de las manos con los codos rectos. Cuando inicie, Ahí vemos claramente que lo que se posiciona son los talones de cualquiera de las manos en el centro del pecho. Este es el secreto más importante de una reanimación. Por eso se dice que la reanimación cardiopulmonar se basa más en la técnica que en la fuerza. Y de hecho, la ley 26.835 sostiene que los chicos en los colegios, a partir de los 6 años, tienen que aprender a reanimar, porque un chico de 6 7 años nos puede salvar la vida de cualquier adulto. Y sobre todo, ellos no le tienen miedo a la muerte. Hoy la naturalizan mucho mejor que cuando nos educamos nosotros hace muchos años. Es por eso que esta dinámica es muy efectiva y se lo digo por experiencia cuando capacito en las escuelas. La dinámica de reanimación de los chicos es brillante. recuerde que debe comprimir el esternón para conseguir la profundidad adecuada. La profundidad adecuada en un adulto debería ser aproximadamente entre 6 y 7 centímetros de profundidad. Esto es algo que se modificó, siempre se hablaba de 4 a 5 centímetros, pero posterior a la pandemia se llegó a la conclusión, a través de los exámenes clínicos y de aquellos que no han salido de paro cardíaco también, y la probabilidad de vida ha aumentado gracias a la profundidad, porque en ese caso la dinámica de compresión y de oxigenación del cerebro es más positiva. Por eso, como consecuencia de la compresión, siempre va a estar presente las lesiones óseas, las lesiones de costilla. Es normal que lo van a sentir cuando reanimen, ¿sí? Porque se los digo desde lo que trabajamos en la terapia, una persona que tiene una costilla lesionada o varias, en terapia intensiva, si recupera la calidad de vida, en 25 días, a más tardar 30, las lesiones óseas están soldadas. En cambio, el cerebro en 4 minutos lo perdemos. Por eso hay que tener en cuenta que la relevancia de la reanimación es importantísimo en estos casos. Comprima con fuerza y rapidez. Recuerde que vamos a hacer compresiones a un ritmo entre 100 y 120 por minuto mientras contamos en voz alta. Bien, la reanimación de contar, como lo veían ahí, hablan de 100 a 120 veces por minuto. Realmente contar no es algo tan fácil de acordarse en ese momento, pero sí podemos reanimar lo más rápido posible, ¿sí? Si es posible llegar a 115, 120, mejor. Pero estar reanimando permanentemente a 120 veces por minuto no es una habilidad
tan fácil de llevar adelante cuando uno no tiene la práctica permanente. Entonces, no tengan miedo que no se van a pasar en la velocidad. Reanimen con la profundidad mayor y con la velocidad mayor que puedan, que eso les va a devolver la calidad de vida al individuo. Habiendo más de un reanimador, como lo vamos a ver en la secuencia, es importante que entre 1 y 2 minutos vayamos cambiando de reanimador, que esto nos va a dar la probabilidad mayor de vida, sobre todo en este punto, es algo que las guías remarcan este año, bastante categórica en ese aspecto, que cuando reanimemos tratemos en el cambio de reanimador parar lo menos posible, ¿sí? Es algo que por ahí Vanessa puede hacer un aporte porque ella en el área de medicina lo tiene, lo tiene visto. Y es muy importante no detener las compresiones, porque las primeras 10 compresiones que hagamos solamente van a servir para poner en movimiento la sangre que, digamos, está estancada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tratar de minimizar lo máximo que podamos ese intercambio, ¿sí? Para no volver a vencer esas 10 primeras compresiones, las cuales a partir de las cuales se alcanza la presión de perfusión suficiente para que el cerebro se oxigene. Así que eso es muy, muy importante. Fíjense cómo el otro reanimador ya está con las manos preparadas para que el cambio sea lo más rápido posible. Muchas gracias, Vanessa. No, no. Vamos a pasar en una pequeña pantalla cómo se reanima un lactante o bebé. Al practicar compresiones torácicas en lactantes, recuerde estos aspectos esenciales. Realice las compresiones con una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto. Asegúrese de que la profundidad de las compresiones sea de al menos un tercio de la profundidad del tórax, unos 4 centímetros o 1,5 pulgadas. Bueno, ahí podemos ver claramente la reanimación en el lactante es mucho más fácil. Entiendo que por ahí, cuando yo emito este mensaje, para aquel que nunca le ha pasado, dice, esta es una situación muy difícil. Sí, es desbordante la escena, porque la mamá o el papá pueden estar totalmente desbordados por la escena en sí, que nos puede pasar a cualquiera. Pero cualquiera de nosotros, valga la redundancia, que sabemos que lo que hay que hacer es reanimar, por eso lo transmitimos a toda la sociedad. Si ustedes están en presencia de una mamá o un papá que tiene un bebé que está inconsciente, traten de comunicar rápidamente al papá y a la mamá que hay que reanimarlo. Recuerden que el papá o la mamá en su desborde puede permitirles a ustedes que lo ayude o no. Entonces uno tiene que tener las dos secuencias. Si les permite que les dé el bebé, ustedes se lo reaniman para ver cómo lo tienen que hacer. Si no, los guían a ustedes a los papás. Pero lo importante en el bebé es reanimarlo continuamente sin parar porque ello tiene una ventaja que no tenemos nosotros los adultos, que es la autonomía de oxígeno a nivel intracelular. Por eso los chicos, los bebés, tienen más tolerancia a la asfixia en cualquiera de las situaciones. Y tiene una ventaja que no tenemos los adultos, que es trasladable. Si esta situación ocurre en un lugar donde no hay complejidad médica, no tenemos un centro hospitalario en el lugar o un servicio médico, o la ambulancia puede tardar, o si ocurre en la vía pública, se deriva en un auto, se sigue reanimando en la falda mientras que otro maneja, pero lo importante de la secuencia es no interrumpir las compresiones. Puede ser que el bebé esté atragantado. Nosotros no tenemos por qué estar observando la boca del bebé. Lo importante es reanimarlo. En ese tiempo, si el bebé expulsa algo atragantado, que puede ser comida, leche o moco, si el bebé no llora, sigan reanimando igual hasta que tengan la complejidad hospitalaria, ¿sí?
porque ahí está el secreto de que el bebé tenga tolerancia a esto. Que el bebé expulse lo que tenga en la boca y no llore no es indicador de que está bien. Recuerden que cuál es el reflejo más importante de que un bebé está bien, es el llanto, ¿sí? Más allá de que por ahí nos puede irritar. Entonces, como decimos siempre en la secuencia, bebé que llora, bebé que vive. Bien, nosotros realizamos primeros auxilios, no hacemos medicina, ¿sí? Entonces, en esta primera respuesta lo trasladamos, pero lo importante es no parar las compresiones. La compresión se hace con los dos dedos mayores, ahí la línea de las tetillas. No se preocupen por la profundidad porque ellos no tienen costilla, tienen cartílagos todavía y la profundidad no genera daño mayor. Pero sí es importante, como hoy les mencionaba Vanessa en la dinámica de los adultos, la no interrupción de las compresiones. Esto es importante a tener en cuenta hasta llegar. Vamos a ver a continuación el atragantamiento en adultos. Nosotros hasta este año y todavía lo van a ver porque si buscan en YouTube o, o colegas que todavía pueden estar dando las maniobras de Heimlich, se siguen haciendo pero se cambiaron la secuencia. Que esto es algo que los que estamos en el medio se veía que iba a tener que cambiar, por eso apoyo la actualización, porque el reflejo en la primera respuesta no es generar maniobra de Heimlich, sino es hacer golpes en la espalda, en un atragantamiento y sobre todo en el adulto. Se le da 5 golpes en la espalda, como lo vemos, en el centro de la espalda. Acá lo importante es pegar con toda la palma de la mano, no con el puño cerrado, para evitar el daño de la columna vertebral y en la línea de los omóplatos, ¿sí? Ni más arriba ni más abajo, siempre la línea de los omóplatos. Cuando nosotros comprimimos, ¿sí? Internamente en la espalda pasan los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Que uno de los paquetes de ellos son los esternocleidomastoideos, que eso es lo que hacen cuando uno golpea, eleva el diafragma, ¿sí? Que está debajo de los pulmones y hace que la persona pueda expulsar la comida o lo que tenga atragantado. Esto se hacen 5 golpes en la espalda, como lo ven ahí, y seguidamente, si no largó, vamos a continuar ahí sí con las clásicas maniobras de Heimlich o compresiones abdominales, ¿sí? Si el individuo, después de toda esta secuencia, queda inconsciente, esto siempre tenemos que tener un plan B. Si no logramos desobstruir la vía aérea, en los adultos, pasados 2 minutos y medio, van a quedar asfixiados. La realidad es que si ustedes actúan rápido, nunca van a llegar a la secuencia de inconsciente. Siempre van a desobstruir la vía aérea, no se asusten. Pero si eventualmente ocurre esto de quedar inconsciente, la persona no va a tener estímulo, respuesta para desobstruir la vía aérea. Entonces, en esos casos va a quedar, como vemos en la imagen, inconsciente. Si queda inconsciente, como dijimos al principio, toda persona que a la vista de ustedes no responde, se la debe reanimar. Por favor, ¿me puede ayudar a acostarlo? Llame a emergencias y consiga un DEA. Y nos ponemos a reanimar. Y nos olvidamos de lo que tiene atragantado si la persona está inconsciente, porque en ese caso lo más relevante pasa a ser la oxigenación del cerebro. No se preocupen por lo que tenga atragantado si está inconsciente. Lo importante es no quedarse bloqueado. O hacen las maniobras, o si queda inconsciente, seguimos con la reanimación. Recuerden que para nosotros los seres humanos lo más importante es
la oxigenación en los tejidos del cerebro. Bien, en esta parte vemos el atragantamiento del lactante, que es muy breve, es similar a lo que El vimos. atragantamiento es también una emergencia común en lactantes. En caso de una obstrucción grave, debe actuarse rápidamente. Con palmadas en la espalda y compresiones torácicas, el objeto atorado puede expulsarse. Sostenga al lactante boca abajo sobre su antebrazo. Sujete la cabeza y mandíbula del lactante con la mano. Dele 5 palmadas en la espalda con la base de la otra mano entre los omóplatos. Esta secuencia que estamos viendo es la misma que se hacía en el adulto en la espalda, pero obviamente no vamos a darle con toda la mano porque la superficie de la espalda del bebé es chiquitita. Entonces se apoya con el talón, el mismo talón que hacemos la reanimación en el adulto, lo usamos en la línea de los omóplatos, sosteniendo la cabeza o la mandíbula propiamente dicho, y le damos 4 o 5 golpes, que la realidad, se los digo por experiencia, si uno hace esta maniobra no llega a darle 5 golpes. Con 1 o 2 desobstruye enseguida mientras que el bebé tiene estímulo, porque el cartílago de la epiglottis es muy tiernito y larga todo lo que venga, que sea, puede ser lo más común es el moco de la bronquiolitis, o también puede ocurrir que tenga algún caramelo, o la lactancia materna a veces hace que la leche se condense en la boca. Todas estas cosas salen muy rápido. No se asusten si viene con algún hilo de sangre. Lo importante es que el bebé tiene que llorar. Si el bebé no llora, se le da media vuelta, se comienza a reanimar y hacemos la secuencia anterior que lo derivamos al centro de complejidad. Más allá de todo lo que hagamos, aunque salga exitoso y positivo con la mamá, siempre el criterio es que lo vea un médico, ¿sí? Tiene que tener la consulta médica a posterior. Vamos a ver para terminar, que es muy breve, el uso de los desfibriladores, que se los mencionó el doctor Legarreta al principio. Y es cierto, como nos mencionaba el doctor, en algunos lugares ustedes lo pueden tener y en otros no. Tenemos una ley que es la 27159, que es la ley que obliga a usar los DEAs, pero la obligación ocurre desde que se reglamentó la ley hace poco tiempo, que solamente, valga la redundancia, tiene obligación uno en tener un desfibrilador por el ámbito legal, donde transiten más de 1.000 a 1.500 personas por día. Entonces, es por eso de que en muchos lugares ustedes no lo encuentran. Pero más allá de la reglamentación, si ustedes quieren tener un desfibrilador, bienvenido sea. Cuanto más DEA tenemos, mejor. De hecho, la Asociación Americana del Corazón en cada congreso sostiene algo que es muy importante, que fallecen más personas de muerte súbita que por incendio. Esto quiere decir que deberíamos tener al menos un DEA por cada matafuego, para que ustedes vean, ¿sí?, la probabilidad de tenerlo, ¿sí? Y algo importante, tener un DEA no reemplaza las manos de ustedes, que lo hago el resumen mientras que ustedes van a empezar la charla final, o sea, la encuesta. Quiero que quede bien aclarado este punto, porque a veces se cree que tener un DEA soluciona todo. No. Dijimos que la reanimación con las manos llega a de un 40 y un 45% la probabilidad de vida en la muerte súbita. Si a esas manos le sumamos el DEA, esta probabilidad aumenta hasta el 75%. Pero siempre recuerden A más B, porque el DEA es un elemento de complemento a la reanimación. Vamos a ver a nuestra amiga Ana, que nos va a explicar claramente el paso a paso brevísimo, ¿sí?, en la charla, porque es un elemento muy sencillo de usar, no es peligroso y lo podemos usar en cualquier persona, ¿sí? Esto es directamente proporcional. Cualquier persona podemos usarlo en cualquier víctima, ¿sí? Y obviamente que es de gran ayuda para saber si una persona en el estado que está. Hola, soy Ana.
Estoy aquí para explicarte cómo funciona el desfibrilador Zoll. Este dispositivo está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo. Tengas o no tengas experiencia en reanimación, con este equipo tú puedes llevar a cabo una reanimación tal y como establecen los protocolos. Visiona este vídeo atentamente y si un día tienes que utilizar el desfibrilador Zoll, ten en cuenta 2 reglas básicas. 1. Mantén la calma. 2. Sigue las instrucciones que te da el equipo. Él te guiará durante todo el proceso. Una vez comprobado, abrimos el dispositivo y encendemos el equipo. Una vez encendido, nos esperamos unos momentos sin tocar nada. El dispositivo está realizando un autotest para verificar su funcionalidad. Observamos los mensajes que aparecen en la pantalla LCD. El primer mensaje que aparece es unidad funcional. Unidad funcional. Una vez que el equipo nos indica que ya está listo para funcionar, el dispositivo identifica qué parches tenemos conectados. El siguiente mensaje Bueno, como lo nos vimos ahí, pide que mantengamos la calma. El siguiente mensaje nos pide que mantengamos la calma. Permanecer quieto. Recuerda que la máquina nos dará todas las instrucciones necesarias, así que es mejor seguirlas con la máxima calma posible. Comprobar capacidad de respuesta. La primera instrucción es comprobar si el paciente reacciona. ¿Estás bien? Si no reacciona, llamamos a urgencias, tal y como nos indica el aparato. Solicitar ayuda. Si hay alguien con nosotros, es mejor que la otra persona realice la llamada, así nosotros proseguimos. Recuerda que el tiempo es importante. Colocar parches de desfibrilación en tórax de paciente. A continuación, procedemos a colocar el parche de desfibrilación. A continuación, extraemos el parche de electrodos de la bolsa. Verás que las 2 almohadillas vienen unidas en ese parche que ustedes van a ver a continuación es un parche que viene cerrado, ¿sí? En forma envasado al vacío, como muchos elementos médicos. ¿Por qué tiene que estar envasado al vacío? Porque justamente el parche es el elemento que va a comunicar el estado de la persona al aparato, ¿sí? Y esa comunicación tiene que ser lo más efectiva posible. Por eso el pegamento tiene que mantenerse en estado al vacío. El parche es descartable, mientras que esté cerrado, tiene una vida útil de 5 a 7 años en la mayoría de los equipos, depende de las marcas, pero en general hoy la durabilidad se extendió. Y cuando se abre, se utiliza una sola vez, ¿sí? Por eso es importante tenerlo siempre en el mejor cuidado para la utilización. una misma pieza para hacer más fácil su colocación. Adherimos bien el parche en el tórax, como indican los dibujos. En una misma pieza para hacer más fácil su colocación. Adherimos bien el parche en el tórax, como indican los dibujos. Bueno, ahí les pido disculpas que me demoré. En ese lugar, ustedes ven cómo se coloca el parche. Todos los parches no son iguales. En general, este modelo tiene un parche integral. La mayoría de los parches vienen separados, ¿sí? Viene el parche el que va puesto en la clavícula derecha, separado del módulo que va debajo de la tetis izquierda. De hecho, no hay peligro en equivocarse, dado de que justamente si ustedes lo pusieran a la inversa y no prestaron atención a los dibujos donde tiene la indicación de colocarlo, no hay ningún problema porque el DEA les va a decir que el análisis es incorrecto, ¿sí? Entonces, mientras que los otros están reanimando, ustedes lo van a retirar y lo van a volver a recolocar. Una vez colocado, nos apartamos del paciente. No tocar al paciente. Analizando. El dispositivo hace una evaluación cardíaca del paciente, por lo que es muy importante no tocarle. Una vez realizada la evaluación, pueden pasar dos cosas. Una, que
que nos indique el dispositivo que es necesaria una descarga. 2, que nos indique que no es necesaria una descarga. Bueno, tal cual como lo vemos en la imagen, el DEA cuando analiza, ¿qué busca? Busca si hay ritmo cardíaco. Si hay ritmo cardíaco, el DEA nunca le va a pedir la reanimación porque está con vida y lo ponemos de costado, como hablábamos en la secuencia anterior. Si está en paro cardíaco, puede ser que necesite o no una descarga, porque tiene que estar presente una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular. Eso lo hace todo el DEA, mientras que uno está reanimando. Si está presente esa arritmia, el DEA le va a pedir que se retiren porque va a iniciar el proceso de descarga, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué hacemos si es necesaria una descarga? En este caso, el botón de desfibrilación empezará a parpadear y la máquina nos indicará que pulsemos. Descarga indicada. No tocar al paciente. Pulsar botón de descarga parpadeante. Antes de hacerlo, hay que asegurarse que nadie toca al paciente. A continuación, pulsamos el botón. Descarga administrada. Bueno, ahí vimos claramente que cuando generó la descarga, el cuerpo se mueve. Yo se los aviso para que no tengan miedo. Es normal la contracción muscular cuando descarga el DEA. Pero no se preocupen que si no es necesario, el DEA no descarga. Es un equipo muy seguro, por eso se puede usar en cualquier víctima. Una vez administrada la descarga, el dispositivo nos indicará que iniciemos la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y estos DEAs modernos, lo bueno que tiene, que los guía a todos ustedes cómo tienen que hacer las compresiones, el ciclado de compresiones que veíamos hoy, y también si la compresión en el centro del tórax no es la suficiente, el DEA les va a indicar a ustedes que profundicen más las compresiones como lo vamos a ver en la secuencia. Iniciar RCP. Para ello, colocamos las manos en el lugar que indica el parche e iniciamos las compresiones. Si las compresiones no son suficientemente fuertes, el dispositivo te lo indicará. Presionar más fuerte. Cuando la presión sea la correcta, te lo indicará. Buenas compresiones. Pasados 2 minutos, el desfibrilador realizará una nueva evaluación del estado del paciente. Y cada 2 minutos, todos los desfibriladores, por protocolo internacional, detienen la compresión, porque recuerden que mientras que se reanima el DEA no puede analizar porque está comunicado con las manos de ustedes, ¿sí? No es por un peligro, sino porque si nos confundimos el ritmo cardíaco. Por eso, en el momento que analiza, nos dijeron no toquen al paciente, no para descargar corriente, sino para evaluar a la víctima. Así que esto va a ocurrir cada 2 minutos. A los 2 minutos puede ocurrir que necesite una nueva descarga o solamente la reanimación, o si volvió el latido cardíaco, nos va a decir no y iniciar nuevamente las compresiones. O sea, está inconsciente, pero está con vida. Todo eso se lo va a ir diciendo el DEA paso a paso y aparte en memoria va dejando un registro electrónico de un electrocardiograma. No tocar al paciente. Analizando. Recuerda que es importante no tocarle mientras se realiza este análisis. Si el desfibrilador recomienda otra descarga, repetimos la descarga y aplicamos la maniobra de reanimación cardiopulmonar de nuevo. Si no se recomienda otra descarga, reiniciamos la reanimación cardiopulmonar únicamente. En ambos casos, el equipo volverá a darnos las instrucciones paso a paso. Así que no te preocupes, mantén la calma y sigue los pasos que te indique hasta que llegue la ayuda médica. Bien, para concluir lo que hablábamos, es muy sencillo el DEA, aunque nadie lo vio nunca en marcha. Si alguien le dice que hay que usar un DEA, lo único que hay que hacer es encenderlo. Y escuchan cómo tiene que colocar los parches, cómo tiene que colocarlos y analizar la descarga que lo va a hacer el DEA. Es muy sencillo el paso a usar, no hay peligro en equivocarse, ¿sí? Y esto sí, como decíamos hoy,
Si estoy solo, el DEA no lo voy a buscar porque es de complemento. Sigo reanimando solamente, ¿sí? No hay que abandonar a la víctima una vez que llamamos a la emergencia. El objetivo del DEA es complementar a a la RCP para que nos dé la calidad de supervivencia. Y la simultaneidad es algo que hay que tener presente. La persona que va a colocar el desfibrilador lo tiene que hacer simultáneamente a la reanimación. No se debe interrumpir las compresiones. Solamente la van a interrumpir cuando el DEA les diga a ustedes no tocar al paciente. Entonces está en condiciones de que empiece a analizar. Si yo detengo las compresiones y me pongo a colocar el DEA o quien trajo el DEA lo coloca, hasta que analiza y devuelve la información fehaciente, van a pasar 2 minutos y medio, casi tres. Y eso va a hacer que si estaba realmente en paro cardíaco, perdemos la supervivencia por la falta de oxigenación en los tejidos del cerebro. Por eso el DEA cuando empieza a analizar se toma no más de 15 segundos en el momento que dice no tocar al paciente analizando, ¿sí? Eso es lo importante a tener en cuenta. Y bueno, recuerden siempre que la RCP de alta calidad y el uso rápido del DEA, como sabemos siempre, salva vidas. La muerte súbita realiza una muerte, valga la redundancia, por minuto, según la AJA, en el mundo. Muchos de ellos están entre nosotros, pero gracias a que podemos usar la reanimación directamente cada uno de nosotros en presencia de una víctima, esto nos ha traído como buena respuesta. Esto no es solamente un lema, sino los resultados están a la vista en algunos países más y en otros menos, que casi el 45% de las muertes súbitas tienen altísima probabilidad de recuperar la vida si participamos nosotros en ese ámbito. Los dejamos con respuesta abierta. Vanessa, te voy a pedir si les habilitas los micrófonos mientras chequeo para que ustedes puedan ir Dale, José, mientras te voy leyendo una de las dudas sí, que pusieron en el chat, preguntaban si la persona tiene un marcapaso, se puede utilizar el DEA. muy bien. El marcapaso, en el momento que la persona está inconsciente, lo más probable que el marcapaso se detuvo por falta de pila. Es algo muy habitual que lo vemos en los pacientes que usan marcapaso y están en paro cardíaco. Ustedes recuerden que un marcapaso, uno cada tanto periodo hay que hacer el chequeo de la autonomía de la carga. Hace muchos años los marcapasos duraban 3 meses la autonomía de la pila. Hoy en día, con los marcapasos sofisticados que tenemos, duran hasta 15 años, lo cual la persona anda tan bien que se olvida de hacer el mantenimiento. Y en su mayoría lo que tienen es que los paros cardíacos que tienen marcapaso se lo produce el mismo equipo, porque con el paso del tiempo el corazón se pone tonto y late si está el marcapaso, si no, no. Entonces es obvio que cuando se termina la pila, el corazón tampoco late. Eso es lo más frecuente. Así que no hay peligro de poner un DEA donde hay un marcapaso. Sea como sea la secuencia, ahora lo más importante es sacarlo adelante. Otra de las situaciones, que así los dejo a las preguntas libres, hoy día, por suerte, existen en el mercado y andan muy bien ya desde hace unos años, pero ahora se visibiliza mucho más en la comunidad unos aparatos que se llaman CDI, que son cardiodesfibrilador implantables, ¿sí? Son como una moneda, es un DEA, pero chiquitito así, que se le incorpora a aquellos que tienen patologías que pueden derivar en una fibrilación ventricular. El cardiólogo, su cardiólogo de cabecera, decide colocarle un CDI y ese, a diferencia del DEA que conocemos todo, no permite que la persona llegue al paro cardíaco. Se anticipa porque identifica la arritmia y descarga. Muchas veces la persona en el momento la desmaya, otros no. Lo que sí les quiero decir como síntesis que usar un CDI en aquellos que tienen algún antecedente cardíaco y el cardiólogo tiene este criterio, la probabilidad de vida
aumentan muchísimos años. De hecho, se está poniendo en personas más jóvenes. Muy bien. Si quieren habilitar el micrófono para preguntar, o si no, lo escriben en el chat o levantan la mano, que le habilitamos el micrófono. Muy bien. Ya. Bueno, y acá en el chat también habían preguntado, pero lo fuiste respondiendo, José, en el transcurso de la charla. Es eso, de que mientras preparamos para colocar el DEA, seguimos siempre con el proceso de RCP, preguntan, mientras lo están encendiendo y demás. Pero sí, la respuesta es afirmativa. Después, acá hay otra duda. Perfecto, Vanessa, muy bien y claro lo que han preguntado. Traten de Ujú. sacarse dudas. Yo en un minuto les voy a estar habilitando los links, así ustedes siguen el trabajo cotidiano, no les hacemos perder tiempo, que de hecho ya dispusimos unos minutos más de lo que hemos hablado, les pido disculpas. Y así Ahí van surgiendo ustedes, José, otras dudas. Vanessa, si me permitís un comentario. sí, sí, adelante, Rodolfo. Nada, simplemente algo importante a la hora de hacer la maniobra de RCP, que tiene que ser realizada sobre una superficie rígida. Hay casos en que se ha practicado sobre camas o sobre colchonetas y ahí pierde muchísima efectividad el masaje. Correctamente, Rodolfo, es así. Perdón si no se los aclaré. Pero sí, toda vez que uno, si esto ocurriese en una cama, lo tenemos que poner al piso por lo que recién menciona Rodolfo, porque si no el colchón absorbe la compresión. Recuerden que la compresión en el centro del pecho tenemos que estar lo más práctico y dentro de la escena lo más cómodo posible para que la profundidad sea adecuada a lo que hablábamos recién. Excelente, Rodolfo. Gracias. De nada. Acá también preguntan, ¿a personas con stent se los puede reanimar con DEA o solo manual? Pregunta Muy Yanira. buena pregunta. En ese momento lo más relevante es el uso del DEA, porque el DEA nos va a dar la información en tiempo real de lo que está aconteciendo. No hay peligro ni si tiene un stent, que en realidad si tiene un stent es poco probable que entre una fibrilación, pero vamos a suponer que ese caso se diera o vamos a suponer que la persona salió de una cirugía cardíaca, no inmediato porque inmediato va a estar internado, pero mediato, que ya se fue a la casa, porque hoy las recuperaciones cardiovasculares son excelentes. Supóngase que dentro de 3 días tienen un paro cardíaco. No impide de ninguna índole usar el DEA. Inclusive, también tener en cuenta otra cosa. Hoy se usa mucho para aquellos que son fumadores los parches para la nicotina y también hay parches medicinales. En esos casos se retira y se coloca el parche del DEA para que tenga efectividad en cuanto a la comunicación. Lo más importante del DEA es que se pueda comunicar fehacientemente con la víctima.